Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega, desmitificaremos las creencias que tenemos sobre el esoterismo de la mano de Victoria Braojos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en el canal de YouTube Eva María Cabrera. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, especialmente y personalmente, una entrevista que esperaba hace mucho tiempo, de la mano de una gran profesional, una persona que seguro que os puede sonar su cara porque colabora y ha colaborado con medios de comunicación importantes, radio, televisión. Y Victoria Braojos, muchísimas gracias por haber cogido un ratito de tu tiempo, que sé que estás muy ocupada, para hablar de este tema, esoterismo. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar contigo y con todas las personas que siguen estas entrevistas, que sé que cada vez son más. Y bueno, pues mi agradecimiento por ese cariño y esa admiración que me tienes. Y bueno, pues feliz, ¿no? Donde me llamen, allí estaré yo. Y siempre que tenga que ver con todo esto, pues feliz de estar con vosotros. Pues mirar, si no conocéis a Victoria Braojos, os diré un poquito, porque si no podría estar aquí 5 minutos diciendo todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer, las proyecciones en su propia escuela, y a mí me gustaría que habláramos más del tema. Os digo que Victoria Braojos es fundadora, directora y profesora de la de la escuela esotérica europea de la Orden de Ayala. Digo lo de la Orden de Ayala porque no digo siempre todo, siempre digo la Orden de Ayala, por eso me sale primero. Es codirectora del Congreso Internacional de Tarot y Barajas, o sea que otro cargo más, directora del Museo del Tarot y directora del Museo de Esoterismo. Tiene, bueno, más cosas que luego yo voy a explicar. Ha escrito también 2 libros que luego lo voy a decir y lo vamos a poner debajo de este vídeo para quien le interese pueda adquirirlos y leerlos porque no tienen ningún desperdicio. Como profesora decía, magia ritual, tarot, simbolismo y etcétera, 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 porque tiene para rato. Tengo que decir que es estudiante de psicología, está estudiando psicología, es decir, ella siempre está estudiando, buscando, investigando todo lo que hace y se encarga, por supuesto, de tener grandes profesionales en su escuela, que luego hablaremos de ella, para tener una gran formación seria de lo que es el tema de hoy, que seguramente los que ya habéis visto el título diréis, bueno, madre mía, ¿qué es lo que nos va a explicar aquí? Vamos a salir con un turbante, con las uñas negras, con 20 velas. Bueno, también se puede tener velas, también se puede tener un turbante, pero vamos a desmitificar un poquito este tema. Y para empezar, Victoria, ¿qué es el esoterismo? Mira, lo vamos a entender rapidísimo, porque es verdad que de lo que tú estás hablando es de la estética esotérica, ocultista, también gótica, ¿no? En paralelo al mundo del esoterismo siempre hay una estética que quizás seamos nosotros los primeros que hemos fomentado este tipo de vestuario, y parece que se nos reconoce más por eso que por la parte más fundamental o importante. Aunque la estética en el esoterismo, por ejemplo, la capa, tiene su porqué. No nos ponemos capas porque sí, todo tiene que ver. Pero es verdad que algunos personajes han tirado extremadamente de estos atuendos como para quizás parecerlo más, y esto ha ido en contra nuestra. Mira, el esoterismo viene de la palabra griega esoteros, y es un término que significa íntimo, para dentro, de dentro. Por lo cual,
ya cuando hablamos de esoterismo, no es algo que podamos ver con unos ojos físicos, no es algo que podamos tocar directamente como podría ser una vela o un turbante o hierbas. El esoterismo va mucho más allá, porque el esoterismo no se toca, el esoterismo no se ve con unos ojos físicos, no se oye con unos ojos físicos. El esoterismo se vive, se siente, se presiente y es íntimo. Hay muchísimas prácticas ocultistas que tienen una parte esotérica muy importante, pero no todas las prácticas o no todo de las prácticas ocultistas es esotérico. De hecho, las prácticas ocultistas son herramientas para llegar al esoterismo, que en el fondo es llegar a esa intimidad con uno mismo que nos da información álmica. Por eso no se puede describir. Nos ocurre, por ejemplo, con el amor. El amor, tú puedes dar detalles de lo que sientes, de cómo lo percibes, de a la persona que amas, pero realmente el sentimiento de amar no es algo que tú puedas plasmar de ninguna manera. Lo puedes intentar interpretar, pero no lo puedes plasmar. El esoterismo es lo mío, es lo mismo. Es la vía de conocimiento interior. Eso es el esoterismo, que es una vía que podemos compartir muchas personas, sí, pero es íntima. Y exoterismo con X, eso sí que es lo que es tangible, lo que es accesible a todo el mundo, lo que podemos más o menos comprender y tener a mano cualquiera. Pero para llegar al camino esotérico, aunque muchas veces se empieza por el exotérico, hay que llegar, es traspasar otra dimensión. No sé si más o menos me he explicado o quieres que aclare algo más. Pero... Sí, bueno, en realidad no he dicho antes, hemos hablado del periodismo, pero haces psicología, es decir, por eso decía lo de buscadora, porque claro, ves las versiones, la versión de psicología, porque hay personas que no entienden el lenguaje de esoterismo, pero vamos adquiriendo herramientas como tú estás haciendo para poderlo explicar y tiene que ver con ese mundo interno. Fíjate que muchos de los que te habrán escuchado habrán pensado, madre mía, vaya definición que me acaba de dar, no me pensaba que esto era así y por esta gran aclaración que has hecho con el tema de la estética, pero podríamos un poco diferenciar qué hay entre esoterismo, ocultismo, parapsicología, brujería, espiritismo. ¿Me podrías decir pequeñas diferencias o pequeñas definiciones para que tengamos ese mapa delante nuestra que parece que todo se confunde? Mira, ismo, todo lo que acabe en ismo significa conocimientos o doctrinas. En el caso del esoterismo son esos conocimientos o esas doctrinas que te ayudan a llegar a esa otra dimensión interior y simbólica de la que yo estoy hablando. Sin embargo, hay muchas prácticas ocultistas que ahí sí estaríamos hablando de pues ese conjunto de conocimientos que están relacionados con esas disciplinas, con la magia, con la alquimia, con la astrología, con la angelología, con la brujería, y cada una de ellas se ocupa del estudio de una serie de conocimientos determinados, ¿de acuerdo? ¿Por qué es ocultismo y por qué no es ciencia? Bueno, porque no hay una experimentación empírica, no hay una experimentación científica. Son ciencias que tienen mucho más que ver con el alma. Y esto lo voy a enlazar con psicología. Psicología significa la ciencia del alma. Así que fijaros si está cercana la terminología a lo que acabo de explicar. Pero química es una palabra que deriva de alquimia. Es decir, que aunque no es la misma línea, están en el mismo camino. Y muchas veces, yo siempre digo que los científicos son los más creyentes del mundo. ¿Por qué?
Porque si ellos antes no creyeran en que eso que van a demostrar después es posible, nunca llegarían a esas conclusiones. Nunca llegarían a hacer ciencia. Cuando ellos plantean una hipótesis, primero están creyendo en que eso es posible, pero no está demostrado. Fíjate si hay fe ahí. Fíjate si hay... Mira, tenemos hasta la mosca de la tele, para que no nos quejemos. Ya tenemos todo lo que se tiene que tener. Bueno, entonces, luego ya, si vamos a ciencias esotéricas o disciplinas esotéricas más que ciencias, yo me gusta más llamarle disciplinas que ciencias, porque la ciencia, efectivamente, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, pues la brujería, que está muy cercana a muchísimas religiones y cultos, dependiendo de la religión o el culto por donde estudiemos la brujería, veremos que hay grandes diferencias. Por ejemplo, nosotros, desgraciadamente, al menos en este aspecto, al ser un país católico, para los católicos, las brujas tienen mucho que ver con el diablo, con que la bruja o el brujo adquiere sus poderes porque hace un pacto con el diablo, por lo cual esos conocimientos y esos poderes los obtiene por medio del diablo. Pero si vamos a otro tipo de culturas, por ejemplo, como la germánica, ellas son las grandes depositarias del conocimiento y además un conocimiento que aplican para ayudar a las personas que necesitan de ellas. Por ejemplo, hablamos de botánica, claro, dentro de la brujería hay muchísimos estudios, la velomancia, la botánica, y que luego además se emparejan con estudios relacionados con los dones, como es la mediunidad, la evidencia, la telepatía, la telequinesia, el control mental. Es decir, es que es un mundo muy amplio. Siempre, yo este fin de semana he realizado un taller de dones, de trabajar con la intuición y de manera práctica, personas que nunca en la vida han tenido, en principio, lo que se llama ese don de la evidencia o de la mediunidad, han podido comprobar que pueden hacerlo, que son dones que tenemos, pero que hay que reencontrarnos con ellos. Ahí ahora mismo podemos ver un programa que está en televisión española, de los que hacía Punset Redes, que en paz descanse, donde hablan con un psicólogo de la Max Planck, que él mismo dice que la intuición falla menos que incluso la razón, y que ya hay estudios que lo están demostrando. Y hablo ya de ciencia, ya no estoy hablando de ocultismo, sino de ciencia, de demostraciones empíricas. Entonces, yo creo que a estas alturas poquita gente niega que el ser humano es algo más que algo mecánico y basado exclusivamente en la razón. Que hay algo más que quizás algún día la ciencia sea capaz de describirlo y de ponerlo en un laboratorio y que todos podamos comprobar cuáles son los mecanismos que operan cuando tenemos esas intuiciones, cuando desarrollamos esos dones un poquito más especiales. Pero también os voy a decir algo, hay que partir de que nosotros tenemos 5 sentidos bien reconocidos y bien estudiados por la ciencia, como es el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, y que no los explotamos, ni siquiera con esos 5 sentidos bien reconocidos y bien estudiados, los utilizamos. Y yo siempre pongo un ejemplo. Dime de qué color es la puerta que tienes al lado de tu casa. Al salir de tu casa, ¿cuál es el color de la puerta que tienes al lado o el número contiguo? Seguramente no eres capaz de recordarlo. Y salimos todos los días por la puerta y todos los días pasamos por esa puerta. ¿Por qué? Porque no siempre utilizamos los 5 sentidos reconocidos como deberíamos. Y si realmente ya empezáramos a trabajar con esos 5 sentidos, que ya no estoy hablando de nada ocultista ni esotérico, estoy hablando de nuestros 5 sentidos, empezaríamos a ver mucho más allá
a oír mucho más allá, a desgustar mucho más allá, a tocar mucho más allá, a oler mucho más allá de lo que hacemos diariamente. Poquitas personas se paran en tocar a sus parejas y disfrutar de ese tacto. Lo vivimos como una sensación rápida y es que eso es muy importante porque llega muy lejos cuando hablamos de las emociones. Entonces, bueno, pues como digo, es que estamos hablando de cosas, claro, de manera muy genérica, pero que tienen muchos pormenores. Claro, sí, sí, nos tenemos que entretener, claro, con el ocultismo, que es el espiritismo, pero claro, la parapsicología, yo quiero hacer un paréntesis con la parapsicología, porque y voy a explicar algo personal, cuando era adolescente me pasaban cosas, veía cosas en los sueños, me visitaba gente, claro, yo estaba, bueno, voy a decir una expresión un poco más, tenía mucho miedo, por no decir otra, y entonces, claro, me interesó el tema de los estudios de parapsicología. Aquí en Barcelona se hacía un programa de Luces en la Oscuridad, no recuerdo ahora el nombre del periodista, luego igual me viene, y gracias a la radio y gracias a ir a la biblioteca, pues bueno, esto de que el cuerpo se elevara, pues que venga gente a ver, bueno, todo eso antes también, como estamos describiendo, parte de lo que estás explicando, de lo que no está, aunque no lo veamos, porque no tenemos ese sentido de la vista, del oído, etcétera, desarrollado. Hemos ido perdiendo también bueno, tú lo has explicado mejor que yo, el tema de las religiones, el depender de otro y no mirarse a uno mismo. La parapsicología, dentro de lo que tú conoces y dentro de lo que es tu escuela, de los profesionales que seguro que ya tienes contacto y has tenido contacto, ¿qué me puedes decir para los que nos están escuchando? Bueno, yo creo que del presentador que hablas es de Pedro Riba. Pedro Rivas, ahora, gracias. Estaba aquí pensando, sí, es verdad, Pedro Rivas. No me equivoco, y de hecho hay muchos profesionales que en las llamadas pseudociencias están haciendo trabajos fantásticos, ya no de investigación, pero al menos de poner sobre la mesa que el ser humano tiene una serie de dones, de aptitudes, de emociones que de momento todavía la ciencia no las puede explicar. Y de hecho, la gran dualidad de la psicología es justamente esa dualidad mente-cuerpo, alma-mente. Claro, porque hay una fina línea, ¿no? Hay psicólogos que defienden que el alma y la mente es absolutamente lo mismo y hay otros que creen que efectivamente está la mente y el cuerpo y otra esencia distinta que lógicamente la ciencia todavía no ha podido llegar a ella. Ahí es donde entra la parapsicología, porque justamente la parapsicología lo que estudia son estos fenómenos y estas actitudes mentales, ¿no? Es decir, esto que se llama paranormal, porque no es lo normal, no es lo conocido, no es lo estudiado, no es lo que empíricamente en un laboratorio ya se ha de alguna manera descubierto y se puede explicar. Entonces, claro, son todos esos conocimientos que no se ajustan a esas leyes científicas que todos más o menos podemos conocer. Ahí es donde se estudia, pues por ejemplo, a los videntes, a los médiums, a los fenómenos mágicos, claro. Entonces la parapsicología, vamos a decir que es ese estudio de los fenómenos y de las actitudes mentales que tienen que ver con lo paranormal. Y Victoria, ¿qué conoces de la historia de España? Yo sé que también por la religión, sobre todo un poco más en el sur, Galicia, que están las brujitas. Bueno, tenemos zonas de España que esto tiene más tradición, sobre todo, como decías, de las brujitas y la brujería. ¿Hasta qué punto nos influenció la religión en España? Sobre todo también el periodo del franquismo. Claro, es que... ¿Qué historia tiene España con el esoterismo? Pues muy complicada, porque el esoterismo en España es bastante moderno. Fijaros que el primer tarólogo, el primer tarot español que tenemos es del 1903, por lo menos descubierto hasta ahora. Estamos hablando de la generación del 98, que ahí fue cuna de grandes esoteristas. Estamos hablando de Teodomiro Moreno Durán, estamos hablando de Valle Inclán, estamos hablando de Rosso de Luna, que
siendo literatas de esta generación del 98, también tenían bastante curiosidad por ese movimiento que sí se estaba dando en Francia, en Italia, en Inglaterra, en torno a todas estas disciplinas ocultistas o al esoterismo, y que aquí no lo teníamos tanto. Claro, vosotros pensar que estamos hablando de Isabel la Católica, estamos hablando de que España no solamente era profundamente católica, sino que era la abanderada de hacer católicos a los demás. Pues la conquista, por ejemplo, de América, ¿no? Entonces, claro, ese es el punto de partida. Pero es verdad que después España, justamente por esa conquista de América, también absorbe mucho de esa cultura mágica que tienen en América, ¿no? Distintos tribus, chamanes, etc., etc., que no me voy a parar a explicar, pero que todos más o menos podemos entender. ¿Qué pasa? Que aquí, si ya empezamos, que la generación del 98, la cosa empieza a florecer, pensamos que en Francia estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII. Aquí bastante más tarde. Pero cuando ya tenemos estos personajes que empiezan a fomentar estos conocimientos ocultistas, viene el franquismo. ¿Qué pasa? Que el franquismo, Franco, prohíbe, entre otras cosas, la masonería. Y fijaros que su hermano era masón. Pero Franco prohíbe la masonería no porque realmente no le interesara. Precisamente la prohíbe porque le interesa demasiado. Franco no pudo ser masón porque fue un criminal de guerra. Y en la masonería, si eres un asesino, no puedes ser masón. Así de sencillo. Entonces él prohíbe la masonería, claro, y todo lo que tiene que ver con el tema del ocultismo. Aún así, en España, por esa mezcla que hemos tenido de culturas, es verdad que hay ciertas prácticas de todas las culturas que han pasado por aquí que no se han terminado de perder. Claro, es que en el sur tenemos todo ese conocimiento que dejaron árabes y judíos, pero es que en el norte tenemos también toda la parte germánica, toda la parte celta. Entonces, claro, por más que el catolicismo quisiera vetar ciertas prácticas, es que ya estaban impregnadas en la cultura o en las culturas que han ido pasando por España. De hecho, hay que decir que, por ejemplo, la Inquisición en España no fue tan dura, por ejemplo, como en Alemania o en otros países de Europa. Entonces, quizás el trabajo ahí de Isabel la Católica, aunque estamos hablando de que la Inquisición es anterior, pero bueno, en el momento que Isabel la Católica está y que estamos con esas luchas en estos momentos por las conquistas, ella intenta ser bastante tolerante dentro de lo que cabe, y es una buena, hace bastantes pactos para que aquí no sea una masacre, porque fijaros, aquí con judíos, árabes, esto podría haber sido una masacre de la Inquisición sin ningún tipo de problema, y no fue así, por suerte no fue así. Y luego, bueno, hay muchísimos programas de misterio que se dedican a estudiar cada una de esas localidades, ciudades españolas, donde hay una tradición ocultista bastante importante de siglos. Sí que ya hay, por ejemplo, hay documentación, además yo creo que es un documento de la Inquisición, donde sí ya una vecina, estoy hablando de 1600 y pico, una vecina acusa a otra de que está echando las cartas, no el tarot, las cartas, porque claro, en el tarot no tenemos tradiciones, el tarot nace en Italia, sin embargo, la baraja española sí parece que es algo más nuestro, y la cuna está aquí, aunque también es incierto su origen,
pero bueno, sí que no nacer, pero sí el crecimiento de la baraja española lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, como digo, España es un país de mucha tradición, de una cultura esotérica o ocultista muy íntima de cada ciudad, y tú vas a cada ciudad, igual que tenemos un postre en cada uno de los pueblos, no ciudades de España, también vas a ver que tienen sus oraciones, que tienen sus rezos, que tienen sus particulares sitios mágicos, sus curanderas, sus sanadoras, sus videntes. Eso es bastante típico de España y es bastante fácil de encontrarlo. Además es que casi a cualquier pueblo que vas, si tú preguntas, te vas a encontrar con alguna de estas cosas que yo estoy diciendo. Claro, luego es que no es lo mismo ese renacimiento italiano o esa manera que tienen de explotar los franceses, todo aquello que ven que tiene tirón, los franceses son unos expertos en explotarlo. Claro, es que cada zona de Europa y del mundo pues ha experimentado ese esoterismo, aquí sí con ese, de distintas formas, ¿no? Y ha dejado unas prácticas y unos conocimientos para generaciones venideras, pues que en el fondo, como diría mi madre, mismo perro con distinto collar, pero lógicamente tú te vas a identificar más con prácticas que se llevan por tradición haciendo en España que con prácticas que se están haciendo en otros países. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, hace como 10, 15 años más bien, con la llegada de mucha gente de Latinoamérica, aquí empieza a escucharse algo que nosotros no teníamos ni idea, la santería cubana, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente se mete en la práctica de santería, pues por esas soluciones que aparentemente da, esa mística, ese misterio que la rodea, ¿no? ¡Wow! Una religión pseudomágica, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos muy perdidos, porque culturalmente nosotros no tenemos esa tradición. Y para entender esa religión hay que nacer en esa cuna, o si no has nacido, integrarte mucho y llegar al esoterismo que ellos tienen en esa religión. Esa parte simbólica que tú por muchos libros que te leas y por muchas prácticas que hagas y por muchos santeros que contrates, no vas a tener. Entonces, claro, esto es muy amplio, pero también, y no hay que olvidar, es que Europa ha sido la cuna de la cultura mundial. Y España, por suerte, ha tenido ese absorber de tantas culturas que han pasado por aquí. Entonces, es un país muy rico en muchísimos aspectos relacionados con el ocultismo. Aunque bien es cierto que, claro, ciertas épocas oscuras han capado ese crecimiento o esa evolución más esotérica que a lo mejor otros países han tenido. El propio Aleister Crowley, para quien no lo sepa, fue un mago muy, muy importante del siglo XIX, estuvo en España, estuvo en España. Y él cuenta parte de esas vivencias aquí. Entonces, bueno, pues quizás no somos lo más de lo más, pero tampoco lo necesitamos. Entonces, ¿tenemos algún ocultista destacado en España? Bueno, yo creo que el más destacado, así famosillo, que todos conocemos y que bueno, pues pertenece justo a esta época que he hablado antes, pues es Papus. Claro, Papus era de madre gallega y padre francés. Entonces, bueno, es un médico que, además de médico, fue un ocultista bastante importante y pasó por disciplinas como la alquimia, la magia, el tarot, etc., etc. Lo que pasa es que no es el primer tarólogo español porque Teodomiro Moreno Durán publica el tarot español unos años antes y además nace un año antes que Gerard Encaus Papus. Entonces, bueno, este es el más conocido, pero como he dicho, tenemos a Ramón Llull, a Santa Teresa de Jesús, hay místicos muy importantes en España de referencia mundial. Valle Inclán, Rosso de Luna y, por ejemplo, también
una mística que se ha puesto muy de moda, que es Sor Ágreda, que se bilocaba, a la vez que estaba en México estaba en España, y hay documentación sobre ello, y creo que incluso Javier Sierra tiene un libro escrito sobre ella. Es decir, hay místicos y ocultistas bastante conocidos y de referencia mundial. Ahora mismo, por ejemplo, a mí el trabajo que está haciendo Raimon Arola a nivel simbolismo, cómo a través de ciertos talleres que él hace, él es profesor de la Universidad de Barcelona, pero ya está jubilado, aún así está haciendo ciertos talleres relacionados con el simbolismo en la Universidad de Barcelona, junto a Marta Piñol, por ejemplo, que es una mujer joven, pero que está haciendo un trabajo fantástico relacionado con ello. Tenemos a Antonio de Diego, que es islamólogo, que no tiene ni 30 años y tiene 2 obras fantásticas. Además, él conoce mucho sobre el esoterismo africano y lo transmite muy bien desde la pureza y desde la vivencia, porque él ha estado allí, incluso ha estado casado con 2 mujeres en África. Es decir, es una persona que ya tiene una cultura, y son académicos, que no estoy hablando, vaya, y no voy a nombrar a nadie, pero vamos, que no estoy hablando de cualquier brujito, estoy hablando de gente que con un peso académico y con obras ya puestas ahí para que todas las podamos leer, están haciendo un trabajo fundamental. Lo que pasa es que luego esto es como en todas las profesiones y en todas las religiones y en todo en la vida. Hay de todo y para todo el mundo. Sí, mira, ahora que has hablado del tarot, y ya hemos hablado en este canal sobre el tarot y podríamos estar hablando muchísimo más contigo porque tú tienes una experiencia y una visión extraordinaria, pero el tarot, ¿cómo se coloca en el esoterismo? Y además me ha venido la imagen de esas películas que sale la torre, la del arcano de la torre, el arcano del diablo y el arcano de la muerte o el arcano sin nombre, siempre en todas las películas como algo negativo, ¿no? Pero bueno, eso también a nivel simbolismo, y los que sabemos de tarot no significa literalmente lo que la gente piensa, pero se ha utilizado como, pues eso. Aparte de este comentario sobre el tarot, ¿dónde se coloca realmente el tarot? ¿Dónde encaja dentro de lo que es el esoterismo? Fíjate que una de las cartas que has nombrado, que la muerte, que es muy arquetípica, porque que es un arquetipo, es decir, es un código que todos más o menos vemos una muerte y a todos, claro, pero ¿por qué tenemos ese miedo a la muerte? Bueno, pues fundamentado y impulsado básicamente por la religión católica, que le interesa mucho que tengamos miedo a la muerte, ¿no? Y bueno, y así pasa, ¿no? Con todo en la vida, ¿no? Bueno, vamos a ver. El tarot es una de esas herramientas, o se ha convertido más bien en una de esas herramientas que vale o que es muy válida para entrar en el camino esotérico. ¿Por qué? Aunque el tarot parece que no nace como una herramienta ocultista o exotérica o como queramos llamarlo, todos entendemos perfectamente después de mi explicación dónde la podemos encajar. En principio, el tarot, estamos hablando que es del 1410, 20, 40, el primer tarot es el tarot Visconti, que el duque de Milán lo encarga hacer y parece que une 2 barajas en una. Por un lado, la baraja tradicional con la que en aquellos momentos jugaban, su juego de sociedad, estaba esta baraja, que la podemos identificar porque es igual que la baraja española, lo único que tiene reinas y tiene 8 y 9, y los triunfos, que los triunfos, bueno, no me voy a extender ahora aquí, pero digamos que eran representaciones de ciertos logros de los nobles de la época, ¿vale? Y también se representaban las virtudes, etc., etc. Visconti, el duque de Milán, era un apasionado de los juegos, y ojo, que aunque el tarot Visconti parece que no tiene ese fondo esotérico
de nacimiento, no hay que olvidar que el duque de Milán no daba un paso sin consultar a su astrólogo. Él era profundamente esotérico, yo creo. Por lo menos le interesaba el ocultismo. Lo que pasa es que, evidentemente, no dejó unas instrucciones, no dejó una serie de, en fin, de explicaciones que nos den a entender que efectivamente el tarot nace como una herramienta para llegar a ese camino simbólico. Pero claramente el tarot es tremendamente simbólico y nos hace conectar con mucha facilidad con esa parte esotérica de cada uno, aún sin saber lo que significa. Esa es la gran virtud del tarot, que despierta en nosotros la intención y las ganas de profundizar más en nosotros mismos y en otros. Pero realmente, aunque bueno, podría extenderme mucho en la historia del tarot en sus inicios, realmente quien pone de moda el tarot como herramienta esotérica es Kurt Gebelin, en 1781, en Francia, donde él, en la enciclopedia del mundo primitivo comparado con el mundo moderno, en su tomo 8, dice que él está viendo a unas mujeres jugar con las cartas, habla de juego, no especifica si estaban leyendo las cartas, y que él al ver concretamente la carta del mundo, entiende que esas cartulinas encierran un conocimiento más profundo del que se quiere dar, e incluso dice que podría estar oculto en él el famoso libro de Thoth de los egipcios. Es ahí cuando empieza su relación con Egipto. Claro, estamos hablando de que en breve está la piedra Rosetta y la egiptomanía, entonces ya todo es egipcio, todo se quiere relacionar con lo egipcio, pero efectivamente no hay nada que sitúe al tarot en Egipto ni que demuestre que el tarot es egipcio. Bien es cierto que como tiene un vocabulario simbólico y ellos lo utilizaban mucho a través de la imagen, pues es fácil querer creer que viene de allí. Y luego ya aparece Tela, que ya explota al máximo, dice, sí, por supuesto, esto viene de Egipto, esto tiene un conocimiento aquí extraordinario, y es el primero que empieza ya a trabajar sobre el método del tarot, tal como lo conocemos hoy en día. Aunque él reordena el tarot y hace una versión del tarot distinta a la de Marsella, porque ya sabemos que hay muchas. De hecho, la que nosotros tenemos como primer tarot español es una tercera versión del tarot de Tela. Tiene 3 versiones el tarot de Tela. Luego ya, con las órdenes, sobre todo la Golden Dawn, en Inglaterra, estas órdenes herméticas, ocultistas, lo utilizan como herramienta, lo adoptan, y ahí ya es el boom total, ¿no? Porque entra por la puerta grande y de manos de esoteristas como Aleister Crowley, por ejemplo, o como White, que es uno de los tarot más famosos y más, vamos, yo creo que es el más vendido sin casi equivocarme, ¿no? Y en época moderna, pues tenemos, por ejemplo, a Jodorowsky, que además, partiendo de esos conocimientos que ya nos deja Jung, él empieza a utilizar la herramienta ya con un camino más cercano a la psicología, como si fuera un test, como si fuera el test de Rochelle o el test de TAT, o sea, ya empieza a usarlo con ese autoconocimiento, que en realidad ese autoconocimiento es esotérico, por lo cual no deja de distanciarse de lo que siempre ha sido, ¿no? Está claro que el ser humano adopta ciertas herramientas para llegar a ese camino esotérico, y el tarot ha sobrevivido durante muchos años, y te aseguro que se lo han intentado cargar varias veces, y ha habido épocas muy malas y muy oscuras, porque claro, también todo el mundo de repente empezaba a echar el tarot, porque tenía así ese halo, pues ese halo, lógicamente, de la mística, que tiene su boom entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, bueno, pues claro, el tarot es una herramienta, y sobre todo, que es que el ser humano la toma con mucha facilidad, la interpreta muy fácilmente, le hace llegar a un estado de introspección de manera muy sencilla. Entonces, independientemente de dónde venga y hasta qué punto nace o no como una herramienta ocultista, como una doctrina ocultista, la realidad es que hoy en día
lo es y con todas sus letras. Entonces, claro, es que, en fin, y además es que el tarot es tremendamente creativo. De hecho, si os fijáis, vais a Yale y veis las cartas de Visconti originales, que las tienen allí, porque la familia Yale, la familia Carey, la dona a la biblioteca de Yale, veréis que tienen como unos agujeritos las cartas, porque parece que se usaban a modo teatral, se sacaban estas cartulinas y se hacía una interpretación, un teatro. Por eso también mucha gente del arte se une al tarot, porque tiene un campo de trabajo a través de los arcanos. Pero es que los arcanos, aparte del arcanum, de lo escondido del arcano, tiene algo que es muy visual y que reconocemos muy rápidamente y nos identificamos, que es esa parte de los arquetipos que hablaba Jung. Si nosotros vemos al emperador o la luna, automáticamente ya nos vienen pensamientos, sentimientos, emociones y opiniones sobre esa imagen, porque la reconocemos con mucha facilidad. Si yo ahora mismo te pinto un símbolo extraño, tú no vas a tener ni idea. Puedes tener alguna percepción, pero muy poquita. Sin embargo, si ves la luna y el sol, automáticamente te viene ideas, sensaciones, emociones, te transporta a algo más. Y si ya entras en introspección, todavía pues podemos llegar mucho más lejos. Entonces, Victoria, hemos hecho un repaso y un escaneo de lo que es el esoterismo en general, porque podríamos estar aquí horas. Me gustaría centrarme más en el presente, centrarme en tu escuela, porque me gustaría que me explicaras por qué nació esa escuela, por qué fundaste esta escuela, por qué decidiste, bueno, poner esas asignaturas. También hay asignaturas de crecimiento personal, pero después de todo lo que has explicado es entendible por qué es también crecimiento personal que no se aleja de lo que acabas de explicar. Entonces, eso lo entiendo. Yo, si hubiera nacido 20, 30 años más tarde, yo te lo hubiera agradecido una escuela como la tuya, porque solo había parapsicología, pero yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo estudiando esto? Si esto no da trabajo, claro, imagínate qué mentalidad. Por lo que me gustaría que me dijeras por qué la fundaste y por qué esas asignaturas y por qué se ha abierto a esas asignaturas nuevas y qué es lo que quieres con esto, que ya me imagino, pero me gustaría que tú lo explicaras. Mira, cuando yo hablo de que la Orden de Ayala es una escuela esotérica europea, justamente utilizo la palabra esotérica porque no quiero que la gente entienda que es una escuela de parapsicología, de ocultismo, o donde solamente se aprenden prácticas inherentes del ocultismo, sino que yo quiero que a través de esas prácticas, o más bien me gustaría que las personas que se acercaran a la escuela, a través de esas prácticas, justamente llegaran al camino esotérico, ¿no? Muchas de las personas que se acercan al ocultismo es porque tienen un vacío, tienen una sensación de incomodidad, porque lógicamente les falta esa conexión, ¿no?, que el esoterismo les puede llevar a ella. Claro, el crecimiento personal es que el esoterismo es crecimiento personal. En las prácticas como la meditación, el mindfulness, el tai chi y tantas que hay, son caminos para llegar al camino esotérico. Lo que pasa es que cada uno se identifica más con un tipo de prácticas u otras. La escuela, ¿por qué nace la Orden de Ayala? Porque era muy joven, Eva. A lo mejor ahora. Bueno, pues mira, yo venía en este mundo, yo estoy desde muy jovencita, desde los 3 años que... Bueno, estoy desde siempre porque mi familia tiene un camino místico bastante importante, ¿no? Y hay mujeres muy importantes en mi familia, no conocidas, pero sí importantes dentro de la mística. Entonces yo nací en un ambiente que lo normal era el crecimiento personal, la introspección, el ir un poquito más allá, ver con unos ojos simbólicos y no con unos ojos físicos, era otra cosa. Por lo cual ya tuve mucha suerte y mucha facilidad, porque entrar cuando ya eres mayor cuesta un poco, ¿no? Y más con todos los bloqueos que nos crea esta sociedad en la que vivimos, que parece que querer ir un poquito más allá de lo que va la gente a nivel práctico está mal visto. Ahora cada vez menos, gracias a Dios, y de hecho ahora, yo creo que ahora está de moda. Por mucho que les quieran poner palabras así muy snuff como coach, como mindfulness, etc., etc.,
sigue siendo lo mismo. Punto y final, no terminamos de hablar de lo mismo. Bueno, yo en realidad, después de, siendo muy joven, teniendo ya mucha experiencia práctica, porque cuando eres joven adquieres mucho más una experiencia práctica que una experiencia ya de estudio, de aprender, de organización, de investigación, eso viene posteriormente. ¿Qué pasa? Pues que yo tengo ya el deseo de trabajar con gente de manera directa. Y es verdad que yo empecé a trabajar en televisión con 17 años, en un canal donde trabajaba con tarot, porque claro, para mí el tarot es relativamente sencillo, y además cuando lo enseño, que pronto en 2 semanas tenemos la primera clase ya en el laboratorio de tarot, y lo llamo laboratorio porque vamos a experimentar, no solo a que yo suelte aquí una parafernalia, para mí es relativamente sencillo, llevo muchos años estudiando y estando siempre con personas con grandísimos estudios y bagaje, como el propio Giordano Alberti que acabas de nombrar. Por eso nace también el Congreso de Baraja y Tarot, para que no yo solamente tenga acceso a esos conocimientos, sino yo, que soy conocedora de quién son los depositarios de ese conocimiento en estos momentos, trato de traerlos a un congreso para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Eso es fundamentalmente el Congreso. Además, junto con Javier Gómez, que es el secretario de Asescoin, que es la asociación posiblemente de las más importantes del mundo de la investigación del naipe, llevan 30 años Asescoin. Bueno, porque me estoy yendo del tema. Entonces, la escuela nace, pues eso, pues con el objetivo de mis conocimientos, empezar a aplicarlos en gente al día a día, ¿no? El contacto directo con las personas, ¿no? Porque claro, yo siempre lo digo, tú puedes estudiar una carrera y tener una carrera, pero no eres un profesional, no estás realmente en el camino hasta que no empiezas a andar y a darte la mano con otras personas. Empiezo, prácticamente la Orden de Ayala es algo muy cerrado mío, unos centros que dirijo yo, que el personal que está allí lo instruyo yo, o lo elijo yo, como poco, y que no va más allá de eso. Se cierra y de hecho yo aparezco muy poco, excepto en ciertos medios de comunicación, pero no le doy bombo. Es ya hace 5 años cuando ya no solamente quieres aplicar ya el conocimiento, sino muchas de las personas con las que has trabajado y les has ayudado, incluso gente pues como tú, ¿no?, que quiere saber más, llegar a más, te pide que empieces a mostrar o a enseñar o a transmitir ese conocimiento. Es ahí donde nace la escuela. Pero claro, ahora viene el gran problema, y es que yo sé de muchas cosas, pero no sé de todo. Entonces, y de hecho yo las escuelas esotéricas que ves, que es una persona a la que imparte todo, a mí me hace dudar como poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a conectar con aquellos profesionales que yo ya conecto, que yo ya conozco de hace muchos años, y otros nuevos que están haciendo trabajos muy buenos, como en este caso tú, querida. Gracias. Eva, y que te vamos a tener en el 7º grado de disciplinas que luego explicaremos. Entonces, a partir de ahí, la escuela empieza a hacer clases abiertas, hacer esas jornadas de puertas abiertas para abrir el mundo del ocultismo, que deje de ser tan oculto, de par en par, y que la gente escuche, vea y se dé cuenta de que aquello que le pasa es muy normal, y que esas inquietudes que tienen las tenemos mucha gente, y que además hay gente dispuesta a ayudarles en ese camino sin ningún problema. Y ahí nace esta escuela esotérica europea, donde hasta el día de hoy han colaborado más de 200 maestros distintos a nivel internacional y reconocidos mundialmente, como puede ser Marian Costa, como puede ser Giordano Berti, Jean-Michel David, Cristóbal Jodorowsky, etc., etc. Porque hay algo importante, los profesionales que trabajan con nosotros, los maestros que trabajan con nosotros, confían en la Orden de Ayala, saben de sobra que es un proyecto serio. Yo como profesional me costaría mucho colaborar en una escuela si no entiendo que esa escuela tiene un proyecto que realmente a mí me enriquece y creo que puede enriquecer a otras personas. Esto, yo me decían, en el grado, nosotros tenemos una diplomatura de disciplinas esotéricas, que antes la hacíamos en la escuela y ahora también yo me costaba, como lo de empezar a dar clases, ahora también lo hacemos de manera online.
puro y duro también online, para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda seguirlo, y además a un precio que me parece que son 6 o 7 disciplinas, no llega por 70 euros, ¿no? Para que todo el mundo tenga acceso. Realmente los maestros que estamos en los grados de disciplinas esotéricas no pretendemos ganar dinero, ninguno de los que estamos, y eso se puede demostrar porque ahí está lo que se paga y los maestros que somos pues entre 6 y 7 en cada grado. Cada grado da una serie de disciplinas distintas que se entienden que te van a ayudar en ese camino del esoterismo, y si eres profesional, también adquirir más conocimientos para ayudarte a ti, a nutrirte a ti, pero también a nutrir a otras personas. Hay 12 grados y una vez se llega a cumplir esos 12 grados, con muchísimas disciplinas, tarot, brujería, magia, alquimia, simbolismo, Qigong, Reiki, etc., 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 pues ya tienen esa diplomatura que de alguna manera avalaría que han tomado esos conocimientos inherentes de cada una de las disciplinas. Y me preguntaban, ¿y no hay exámenes? Y decía, ojo, es que el esoterismo, si te ponen a prueba no vale, es que esas pruebas te las tienes que poner a ti. Yo puedo certificar que tú has estado en las clases y que has adquirido una serie de conocimientos. De hecho, no examen exactamente, pero vamos a hacer algo muy mágico y muy bonito cuando estemos ya terminando las graduaciones. Pero un examen, ¿cómo voy a demostrar tu intuición en un examen? Eso es imposible. ¿Cómo voy a demostrar tus dones en un examen? Puedo demostrar que sabes que esta raya de la mano significa esto, o que la carta del tarot X significa esto, o que la postura de Qigong X está bien hecha, pero lo que ocurre dentro cuando la persona está haciendo Qigong, eso es un trabajo interior, es un trabajo esotérico, eso no se puede poner sobre un diploma, ¿no? Entonces, claro, nuestra diplomatura es seria, pero seria por algo muy importante, y es porque la avala el conocimiento, y la avala gente que está implicada en el proyecto de verdad, esotéricamente. Bueno, la verdad es que te agradezco mucho que hayas hecho esta explicación de cómo es esta formación, cómo es esta diplomatura. Yo doy fe de cómo facilitan todo lo que se tiene que facilitar cuando uno quiere información, cuando quiere acceder a un curso. Absolutamente su equipo está ahí y yo doy fe de ello. Se hizo el Congreso Internacional, desgraciadamente por internet, pero bueno, también fue agraciadamente luego porque llegó a mucha gente por el tema del coronavirus, y doy fe de todo lo que está explicando Victoria. Tengo que decir que todas las personas que estén interesadas en esa formación, en esas disciplinas que ella hablaba, podéis encontrarla en www.laordendayara.com. Ahí tenéis toda la información. Tengo que decir también que yo he dicho antes que he escrito 2 libros. Pues no, es que yo tengo apuntado 3 más, hija mía, yo no sé de dónde sacas el tiempo, pero podéis encontrar todo lo que ha hecho ella. Tiene una página web estupenda, bien colocado todo sobre los museos. Tengo que decir que tiene más tiendas, tiene tiendas físicas de esos productos esoteristas. Tiene, si no me equivoco, que no quiero equivocarme, 4 en Madrid, 2 en Tomelloso, pero a mí hay una cosilla que me tienes que responder, Victoria, porque vamos a ver qué es esto de los laboratorios de productos esotéricos. Un laboratorio, alquímica. Explícame qué es esto. Mira, en el esoterismo ocurre algo, digo esoterismo porque se conocen como tiendas esotéricas, pero son exotéricas. En realidad son botánicas o son un poco un zoco de productos donde hay una variedad, pues eso, de productos y de herramientas para estas prácticas ocultistas. Entonces, claro, yo me di cuenta que cuando comprabas un baño, o comprabas un aceite, o comprabas un perfume, la gente que hacía esos productos se pasaba por el forro cosmética. Es decir, que estuvieran legalizados, que tuvieran una trazabilidad, exactamente igual que cualquier gel o cualquier baño que utilicemos. Pero además me daba cuenta que cuando yo leía la composición y leía la forma de que tenían de hacerlo, realmente de exotéricos tenían muy poco. Entonces dije, bueno, vamos a empezar el camino. Y lo primero que hice fue, contratar a una química. Nosotros tenemos a Marta,
Marta Dima, que ya es química de carrera, para comenzar a montar un laboratorio de cosmética, para importar, por ejemplo, productos cosméticos esotéricos como es el Siete Machos mexicano, que además allí se vende en farmacias sin ningún problema. Y somos los importadores a nivel internacional en exclusiva. Por ejemplo, ¿no? El agua de Florida, tal. Claro, luego yo le dije a Marta, yo quiero hacer un baño, por ejemplo, para magnetizar, para atraer, ¿no? Esto sería entrar, de hecho uno de mis libros está basado en los aromas, en los perfumes mágicos, ¿no? Y además explico cómo hacerlos. Yo en mis libros no me guardo nada, explico, si alguien quiere meterse en harina y hacerlo, puede hacerlo. Bueno, pues le digo, Marta, yo quiero hacer este baño, pero tiene que estar hecho así. Las hierbas quiero que estén curadas de esta manera, quiero que las esencias, y quiero legalizarlo. Es decir, que ese producto luego vaya en un frasquito, pero que cuando alguien lo usa no tenga ningún problema a nivel cosmético, de que está utilizando un cosmético, pero además ese cosmético va un poquito más allá. De todas maneras, no hay que olvidar que, por ejemplo, muchos de los perfumes de Chanel llevan almizcle, porque el almizcle es un poderoso atrayente. Es decir, que siempre la cosmética está unida también a la belleza, no solo física, sino el transmitir una belleza álmica. Pues nosotros, por eso Laboratorio Rituals es un laboratorio. De hecho, os sonará mucho lo de Rituals porque hacemos ciertos cosméticos para otras marcas que están también cerca a ese producto alquímico sin decirlo abiertamente. Pero realmente el producto que hacemos nosotros en nuestro laboratorio, que se comercializa con la marca Holy Rituals, y que cualquiera que quiera tenerlo en sus tiendas puede adquirirlo a través de Holy Rituals o a través, por ejemplo, de clientes como es Karma, Librería Karma en Barcelona, que la tenéis, tiene muchos productos de nuestra marca. Son productos legalizados a nivel cosmetológico, pero además con tradición. Están hechos con las fórmulas alquímicas para el fin que uno desea incentivar, vamos a decirlo así. Quiero ser más magnético, quiero que se me abra un poquito esa energía para tener un poquito más de fortuna. Todo eso está hecho. Y además, lo mejor de esto es que lo avalan mis libros. Yo tengo el libro de Rituals, tengo el libro de perfumes mágicos, donde yo ahí hablo de las oraciones, de las fórmulas, que yo tengo una biblioteca muy importante de libros antiguos, de hecho originales, con esas fórmulas de las que yo he bebido. No es que yo esté inspirada, a veces me inspiro, pero generalmente son fórmulas que ya vienen de una tradición, de diferentes culturas. También hay que decir, ahora que ya he tocado lo de los libros, que en el Museo Esotérico de Madrid tienen la mejor colección de libros de tarot. Nosotros tenemos los originales de Belén, de Julia Orsini, de Lenormand, etc., a su disposición y de manera gratuita. Las exposiciones las vamos cambiando y allí van a entender mucho más de la cultura ocultista española, porque hay muchos objetos con su historia, se hacen visitas guiadas, es un museo pequeñito, pero tiene cosas, incluso piezas de Egipto originales de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Es decir, que bueno, ahí tenéis un poquito todo el trabajo. Es decir, si te das cuenta, Eva, en el fondo, el trabajo que yo intento hacer es un trabajo de conocimiento, de investigación, aplicado, práctico, pero relacionado con lo más importante que tiene el ser humano, que es su alma. Bueno, Victoria, te vuelvo a agradecer que me hayas concedido esta entrevista. Hace años que, bueno, tuve la oportunidad de conocerte en Madrid. Hubo como un flash para mí y la verdad nunca hubiera pensado que estaría aquí contigo, entrevistándote como he podido, de la manera que he podido. Y yo siento que todavía habría que hablar mucho más porque, Dios mío, podríamos, de cada tema, de cada cosita que te he preguntado, es muy extenso. Estoy contenta de que tú puedas transmitirlo, de cómo lo has explicado. Yo espero que esto llegue a mucha gente, que espero y lo he hablado con otros profesionales en otra entrevista, a veces no me preocupa por decir un verbo, ¿no? Pero sí que es muy importante la formación, porque hay personas que están muy perdidas, dan con personas no adecuadas y aquí lo llevamos a peor. En vez de a mejor y que la persona crezca, la cosa va a peor y se va a dedicar a algo sin haberse nutrido antes, y esto es un poco peligroso.
por lo que agradezco mucho tu trabajo, agradezco mucho este ratito, agradezco mucho que nos hayas aclarado todos estos términos, que se dignifique esa parte de la que es realmente y que ya el siglo pasado pues quede atrás y estemos aquí y ahora con las nuevas técnicas, con los nuevos profesionales y con la gente seria. Y tú eres una persona que esto lo está dando y te lo agradezco muchísimo, no solo por la propia entrevista, sino por tu trabajo. Y espero pues verte muy prontito con otra entrevista o con alguna colaboración que ya queda poco. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, Eva, ya sabes que yo te he hecho ya unas cuantas propuestas, algunas ya me las has aceptado, como estar como profesional, y que te preocupas por esto, que yo para mí es lo más importante, y algo muy importante que has dicho. Yo nunca había pensado que esto se podía dar. El ser humano nos estrechamos tanto de mente cuando somos tan amplios. Entonces, esta es la gran lección que a mí me está dando estos momentos, ¿no? Que tengo que ser amplia, que no puedo ser estrecha de miras, ni mecánica, ni tajante, ni tan racional. Tengo que ser amplia. Tengo que dejarlo en manos a veces del universo para que ocurran estas cosas tan mágicas como es esta entrevista. Y espero también tenerte, por supuesto, en el Congreso Internacional de Baraja y Tarot el año que viene. Pero sobre todo, tengo lo más importante de ti, y es que hay amistad álmica, ¿no? Vamos a decirlo así. Así que es que solo te puedo dar unas inmensas gracias y también unas inmensas gracias a quien nos esté escuchando. Espero que llegue una segunda, tercera, cuarta, quinta parte, lo que haga falta. Esperemos, pues gracias. Namaste, Victoria. Gracias. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.